Otro algoritmo que se ocupa para la planificación es el algoritmo tiempo restante más corto a continuación. Este es como el anterior, no tiene mucho caso explicarlo en tiempos, pero se puede decir que es la versión expropiativa. Es decir, mientras que el trabajo más corto primero era para sistemas por lotes, o es para sistemas por lotes, y ya no permite que otro proceso entre en la ejecución. El tiempo restante más corto a continuación sí permite que vayan entrando nuevos procesos. Es decir, hay que quitarle la CPU al proceso que se está ejecutando en ese momento, momentáneamente, para poder incluir en la lista a otro nuevo proceso. Esto implica que se tienen que hacer el recálculo o el preprocesamiento de lo que es el ordenamiento de los procesos. Y si en este momento el proceso que entra a la cola o al conjunto de procesos es más pequeño que el que se está ejecutando en ese momento, entonces este es el que se va a ejecutar a continuación. Y así sucesivamente. Eh, Tiene el problema de que se necesitan saber con antelación los tiempos de ejecución. En algunos sistemas sí se pueden conocer los tiempos de procesamiento de los procesos. Sin embargo, eso requiere de cierto cálculo extra para saber cuál es el tiempo de ejecución. Aquí hay dos como maneras de programarlo. Antes de que llegue el proceso, el nuevo proceso, ya se calculó previamente cuánto tiempo aproximadamente va a tardar en ejecutarse. Y entonces cuando entra al conjunto de procesos, pues ya se sabe cuál es el tiempo de ejecución. Pero si no llega con esa información, entonces se tiene que hacer un cálculo previo de cuánto más o menos se va a tardar ese proceso para poderlo incluir en el ordenamiento. Bueno, por otro lado tenemos uno de los algoritmos que más se ocupan, que se llama round robin o turno circular. Este algoritmo lo que hace es permitir que cada proceso tenga una pequeña ventana de ejecución. Se forma una lista de procesos en el cual cada uno va a tener un pequeño tiempo en el cual se va a ejecutar. Cuando ya se le permite ejecutarse al proceso en ese tiempo, se le quita la CPU y se le pasa al siguiente proceso. Se le permite a ese proceso que se ejecute durante el tiempo estipulado y después se le quita la CPU y se pasa a otro proceso y así sucesivamente hasta que se llega al proceso inicial. En este algoritmo se le pueden ir incluyendo más procesos, nada más que el nuevo proceso que llega pues se coloca al final de la lista. Es una lista circular, entonces hay que abrir la lista, colocar el nuevo elemento y cerrar la lista. Entonces hay que hacer operaciones con listas que por lo general son doblemente enlazadas. Eh, Aquí el problema principal es saber cuál es el tiempo que se le debe dar a cada proceso. Y para esto ha habido algunos estudios, no los voy a mencionar ahorita, pero ese es el principal eh, dificultad que tiene el algoritmo. Saber qué ventana se le debe dar a cada proceso. Bueno, aún así es el algoritmo que más se ocupa. Obviamente no es el único ni eh, el exclusivo. Por lo tanto, vamos a ver qué otros sí se pudieran ocupar. Tenemos, por ejemplo, el algoritmo por prioridades. En este algoritmo, pues se toman en cuenta factores externos. Eh, por ejemplo, en algunos casos se tienen algoritmos en tiempo real en los cuales hay que determinar las circunstancias que hay en el entorno del sistema de cómputo, como por ejemplo cuántos clics da un usuario en un momento determinado, cuáles son los requerimientos de cada tarea, cuáles son las tareas que más solicita el usuario.
En algunos sistemas en tiempo real, por ejemplo, se necesita saber eh, alguna variable física como la temperatura, la humedad o algo similar. Estas prioridades que se le van a asignar a los procesos tienen que ver bastante con el dinamismo o si son estáticas. Es decir, las prioridades pudieran llegar a cambiar en un momento determinado dependiendo de las situaciones de factores externos o pudieran ser siempre estáticas, siempre las mismas, no importando que estén cambiando alrededor. Muy bien, este es un poco más elaborado, sin embargo, sí se utiliza en combinación con el round robin. De hecho, lo vamos a ver en el siguiente, que se llama múltiples colas. Por ejemplo, en el algoritmo de múltiples colas, podemos tener prioridades definidas, prioridades, por ejemplo, de la 1 a la 4, donde la 1 es la prioridad más baja y 4 es la prioridad más alta. Y ahí se forman colas de procesos, los cuales van a ser ejecutados a través de un round robin. Es decir, empezamos con la prioridad más alta y estos son los primeros en ejecutarse. Se ejecuta este proceso, se ejecuta este proceso, se ejecuta este proceso. Se le da una segunda vuelta con un round robin, se ejecuta este proceso y este proceso. Y supongamos que de acuerdo a la prioridad se le da 4 vueltas. Entonces el proceso se vuelve a ejecutar el primero, segundo, tercero, y después por última vez, cuarta vez, este proceso, este y este más. Y después se pasa a la prioridad 3, que es más baja, y entonces se le da 3 vueltas a este con un round robin, y después se pasa a la prioridad 2, se le da dos vueltas, si hubiera más procesos, pues nada más se ejecuta cada uno de ellos, y por último a la prioridad más baja y se regresa a la prioridad más alta. Ahora, eh, cuando, cuando se ejecuta las de la prioridad más alta, se puede estipular que como ya se ejecutaron en la prioridad más alta, se les debe de quitar un nivel de prioridad y entonces todos los que estaban en la prioridad 4, esos pueden pasar a la prioridad 3 y los que estaban en la prioridad 3 se pasan a la prioridad 2 y los que están en la prioridad 2 se pasan a la prioridad 1. Y aunque ustedes no crean, este es uno de los algoritmos más ocupados, que es la combinación entre lo que sería prioridades más round robin, y se le conoce como múltiples colas. Muy bien, estos últimos algoritmos que les voy a mencionar se han trabajado a lo largo de la historia como algoritmos experimentales, no se han implementado al 100%, solamente se han utilizado para saber pues alguna referencia de cómo trabajan los algoritmos. Este, por ejemplo, se le llama prioridad garantizada. En este se calcula el tiempo al que tiene derecho cada uno de los procesos, em, haciendo el siguiente cociente, que es el tiempo de CPU dividido entre el número de procesos que hay en ese momento en el sistema. Si llega un nuevo proceso, pues hay que recalcular este siempre. Bueno, ahora después a continuación se calcula el tiempo que ha empleado cada proceso en la CPU desde que se creó y esto es calculando el tiempo de consumo real entre el tiempo al que tienen derecho los procesos, que es el cociente anterior. Y de acuerdo a este cociente, se ejecuta primero el proceso que tenga el cociente más bajo. Este tiene algunas dificultades porque, bueno, sí se garantiza que todos los procesos se van a ejecutar en un momento determinado, pero hay que estar haciendo un cálculo constante de estas dos variables para saber cuál es el proceso que se tiene que ejecutar. Y con un proceso, dos procesos, tres procesos, pues no hay tanto problema. Pero imagínense un sistema con 1000 procesos. En un sistema con 1000 procesos, pues este cálculo implica demasiado tiempo. Por lo tanto, muchas veces no se ocupa este tipo de cálculos tan elaborados para un sistema operativo. Luego tenemos el algoritmo por lotería. En este algoritmo, pues supongamos que es como si fuera la lotería. Se tienen n procesos, en este caso, por ejemplo, tenemos 20 procesos y se les reparte 100 billetes disponibles y cada uno va a tener una cierta probabilidad de ejecutarse. Por ejemplo, aquí cada uno tendría 20% de probabilidad.